bendiga. Así pasamos cada quien a nuestras clases, puede ocupar su lugar. Siéntese, hermanos, Dios les bendiga, buenos días. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo amanecieron esta mañana, hermanos? ¿Contentos? Amanecimos, ¿verdad? Dormidos, algunos todavía. Con vida y con salud. Qué bueno que estamos aquí en la casa de Dios, hermanos. Mire, yo quisiera dar inicio brevemente a la escuela dominical en esta mañana. Así que quisiera preguntar, ¿qué parábola estamos tocando en este momento? La parábola del hijo pródigo. Bien. A ver, a grandes rasgos, ¿quién me puede resumir lo que hemos estado viendo en relación a esta parábola, hermanos? ¿Qué vimos la semana pasada? ¿Jaciel? Sí, gracias, Jaciel. Bien. ¿Qué vimos a grandes rasgos, hermanos? La parábola de esta semana pasada. Hermano Paz. Vimos como un hijo o un joven le pide a su padre una herencia que yo pienso que en mi forma de pensar no le correspondía todavía, pero que él lo pide antes de tiempo y como usted decía, es como una ofensa para su padre en esos tiempos. Muy bien. Entonces él sin merecerlo hizo esa acción. Al hablar de la parábola del hijo pródigo, una de las faltas, insultos, irreverencias, porque así es, ¿verdad? Aun cuando en estos tiempos vemos como el signo de desobediencia de las personas lo toman tan a la ligera, hermanos, comparado a los tiempos nuestros, algunos años atrás. En realidad la Biblia no ha cambiado, no se ha modificado. Lo que hizo el joven, aún en estas alturas del partido, fue indebido, fue irreverente. Como decíamos la semana pasada, prácticamente mató a su padre en vida, ¿verdad? ¿Alguien más, hermanos? ¿Qué más vimos la semana pasada? Nuestra hermana Ana. El arrepentimiento. Pero también vimos una parte del arrepentimiento. Eso es correcto, que ahora vamos a ampliar precisamente. ¿Qué más vimos la semana pasada, hermanos? Hermano, pasa otra vez. Vimos como también un hijo o un hermano inconforme, teniéndolo todo, porque su papá dijo, todo lo que tengo es tuyo, pero él como en el molesto X, que pienso yo, reaccionó de una manera que dijo, hoy que viene tu hijo, como que ya está sacándolo de su vida, que ya no es hermano. No, vimos pues, como también un muchacho molesto porque a él no se le había dado nada cuando lo tenía todo. Vimos como la reacción del hermano, el hermano mayor, precisamente molesto, cómo actuó en ese estilo de vida carnal o humano, en el decirle al padre, ¿por qué haces esto? Lo que se le conoce una de las cosas que se caracterizan también en esta parábola es la gracia de Dios, hermanos, la misericordia de Dios, cómo Dios actúa diferente a nosotros. Nosotros solemos medir la misericordia o la gracia de una manera muy distinta a Dios. Y eso no significa que porque Él es Dios, pues Él sí puede ser muy misericordioso, ¿verdad? Él toda gracia. No, en realidad es un ejemplo que debemos de practicar en relación a la manera de vivir en cada circunstancia de la vida, como lo fue a este hijo. Esta semana, hermanos, vamos a estar hablando precisamente acerca de la segunda parte. Y para ello no me voy a detener, voy a leer precisamente, como diríamos por ahí, derecho, ¿verdad? Vamos a leerla una vez más. Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 32. Acompáñenme con su Biblia, por favor, hermanos. Sabe que yo tengo una profunda preocupación en estos tiempos, porque yo veo que las personas, un alto número de ellos, no leen la Biblia. No lo digo por ustedes, ¿verdad? Pero es muy fácil detectar cuando alguna persona no lee la Biblia. Mire, le voy a decir así bien breve cómo lo detectamos los cristianos, no los pastores, los cristianos. No encuentran el libro, así como que, caray, ¿a poco hay Lucas? ¿Quién era Lucas? ¿Verdad? ¿Qué esa no es una película? ¿No es la de Star Wars, Luke? No es. Otra, no saben en qué parte de la Biblia encuentran Lucas, si en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Otra, hermanos, cuando comienzan a leer las personas, pareciera ser que están leyendo por primera vez en su vida esa historia bíblica. Otra, hermanos, miran y solo miran por unos segundos y se cansan de mirar y posteriormente levantan la mirada y ya no pueden retener más la vista.
Son signos que a lo largo de la vida cristiana y los que somos lectores detectamos cuando una persona no lee y menos la Biblia. Y yo creo, hermanos, que la Biblia sí la debemos de leer a diario, no por religiosidad, por ritualidad, sino por el simple hecho que es alimento para nuestra alma y es la palabra de Dios. Así que vamos a dar lectura a esta parte. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo, ¿cómo dice la Biblia? Perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y se arruinó o se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que, ¿qué cosa? Cuidase a los cerdos, ¿verdad? Apacentase. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas o de los desperdicios que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Pero si usted se fija, sí es correcto lo que dice la versión, en lo que se le conoce la connotación. Él lo decía de manera exclamativa, por eso trae sus signos de exclamación. Y dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y seguimos leyendo. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y lo besó, o le besó. Y él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, lo que era la insignia, y calzados en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Y él dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esta historia, hermano, como mencionábamos la semana pasada, precisamente desprende de esa parte en donde cómo es que se analiza primero el corazón de un padre. El corazón de un padre generalmente está movido a misericordia, independientemente de lo que los hijos hagan. Siempre y cuando esa misericordia esté en el límite divino, hermanos. Yo creo que hay un límite divino. Yo no creo sinceramente que el hombre pueda hacer de todas las suyas en pleno conocimiento y Dios se queda de brazos cruzados, de ninguna manera. La Biblia habla acerca de la justicia de Dios. Inclusive la Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá, hablando prácticamente no solo al hombre que vive sin Cristo, sino también a las acciones que cometemos. Pero vemos aquí el límite del padre, que es un poco que vamos a tocar de ello, pero también vemos cómo el hermano toma una actitud diferente y él dice, no se me hace justo. Hace una comparación entre su actitud y la actitud de su hermano, pero también vemos también el escenario del hermano. ¿Qué
qué profundo se va una persona cuando una persona desobedece. Esta parábola generalmente se usa mucho para predicar, para decir a las personas, vuelve a Cristo, y es correcto. Pero cuando lo analizamos desde la perspectiva a la iglesia, a la vida cristiana, a los fundamentos de la fe, hay más cosas que podemos encontrar que pueden aportar para nuestro crecimiento. Así que dice por aquí precisamente lo que veíamos la semana pasada. ¿Qué es la misericordia de Dios? Y decíamos que era una actitud bondadosa de la compasión de Dios, pero aquí se asemeja precisamente hacia el otro. Y también veíamos cuáles eran los puntos de vista de algunos teólogos, donde se exaltaba la misericordia de Dios, que es correcto, pero lo que vamos a ver en esta tarde precisamente nos vamos a enfocar en la parte del Hijo, porque la semana pasada tocamos la misericordia. Hoy vamos a tocar la actitud del Hijo, y dice a manera de pregunta, ¿cómo impactó la desobediencia del Hijo pródigo? Y dice aquí una escala clara de lo que hace el pecado cuando desobedecemos a Dios, como el hijo desobediente. Yo solo quiero mencionar 4. Y ahí con su Biblia le voy a pedir que esté atento. Y dice, lo apartó de su padre. La Biblia sí enseña que cuando nosotros estamos en obediencia con Dios, hermanos, existe precisamente esa comunión, esa unión entre el hombre y Dios, entre el Padre y el Hijo, esa convivencia. Pero vemos la desobediencia del Hijo que lo llevó precisamente a un alejamiento, a un distanciamiento. ¿Qué nos enseña esta parábola? Que todo pecado ante los ojos de Dios siempre nos va a alejar de Dios. Mire, algo que le sucede mucho al creyente y que yo creo que es a veces inevitable pensar, es esto: Señor, he pecado, pero no se me cayó el brazo, estoy vivo, tengo los 2 ojos, significa que estás conmigo. ¿No le ha pasado de repente eso, hermano? Así como que yo pequé y no pasó nada, no pasó nada. En realidad, hermanos, humanamente hablando, no puede pasar nada a veces. Pero espiritualmente hablando, se produce un quiebre entre la comunión con Dios y el hombre. No podemos pasar por alto que un acto de desobediencia, ya sea que lo que vamos a analizar en esta tarde, que fue deliberado, no podemos pasar por alto que nos aleja de la voz de Dios. Muchas de las veces se escuchan más voces que la voz de Dios, no precisamente por lo que dijera alguien, ¿verdad? Es que pareciera ser que Dios bajó el volumen. No. Es que la parte carnal nuestra comienza a tomar más fuerza que la espiritual. Y comenzamos a tener ese distanciamiento entre nosotros y Dios. Y dice por aquí también, lo llevó de lo más a lo menos. Por el hecho de estar con su padre, tenía muchos beneficios. Por el hecho de obedecer a su padre, tenía muchas ventajas. Pero vemos que la desobediencia del hijo lo hizo que prácticamente, ¿qué? Se apartara. Hermanos, el pecado jamás va a traer más a la vida del hombre. Independientemente si el pecado genera dinero, independientemente si el pecado genera influencias, o que el pecado genere, por así decirlo, tranquilidad o éxito, entre comillas, en realidad ningún pecado genera lo que pudiéramos decir algo más. Todos los pecados marcados en la Biblia y enseñados a través de la doctrina de la palabra de Dios, siempre van a producir menos en nuestra vida diaria. Pero también dice aquí que lo humilló. Hermanos, todo pecado humilla. No hay pecados que premien. ¿Sabe por qué hago estos comentarios y me detengo aquí? Porque es correcto y es necesario que recordemos constantemente cómo el pecado sí daña, perjudica la vida del corazón del Hijo de Dios. Muchachos, ustedes viven en una generación de cristianismo relativo. Relativo significa puede que sí, puede que no. Tal vez sí, tal vez no. A veces, no lo sé. Pero no se vive en un ambiente o en una generación de cristianos en donde es afirmativo. En la Biblia tú vas a encontrar el lenguaje de Dios como un lenguaje afirmativo. Dios te dice, esto es pecado y esto es lo que produce. En la Biblia no vas a encontrar hablándole Dios al hombre diciendo, bueno, pues mira, si haces esto, tal vez puede pasar esto. Ese nunca es el lenguaje de Dios. Y cuando te digo que tú vives en una generación relativa, lo hago mención porque generalmente se tiene por concepto que el pecado, si no me daña, entonces no fue pecado. Hay pecados a pecados. Hay pecados que te pueden realmente perjudicar y hay otros pecados que no pueden impactar. Todo pecado termina humillándote. ¿Qué es humillación, hermanos? Hermano Daniel. Exponer, dice el hermano Daniel, ¿verdad? Exponer a la luz. Hermana Carrera.
Trae escarnio, afrenta, vergüenza, oprobio, señalamiento. Pero en realidad, hermanos, cuando aquí dice la Biblia, de acuerdo a Lucas 15:15, el hijo estaba haciendo algo que jamás por su mente pasó a hacer. Que era precisamente, ¿qué? Querer alimentarse de los desperdicios de los cerdos. Todo pecado va a terminar humillando la vida del corazón del Hijo de Dios. Y luego después dice aquí, deseó lo que un día se le enseñó a desechar. En otras palabras, el pecado en la vida de un creyente, el pecado en la vida de un hijo de Dios, cuando nosotros no vamos a ese arrepentimiento, porque en este punto el muchacho todavía no se arrepentía, no vamos al arrepentimiento, el pecado te va llevando al grado de lo que menos tú sabes que debes de hacer, lo vas a ocupar por necesidad. Lo que tú sabes que no se debe de hacer, lo vas a desear tanto. Este muchacho, si usted se da cuenta, cayó muy bajo, hermanos. Esta historia nos habla del pecado. Muchos exaltan, ¿verdad?, al hijo pródigo, pero en realidad aquí también está este segmento, esta parte, cómo daña el pecado. Pero mire lo que dice aquí, el pecado te llevará a desear las algarrobas. De acuerdo a la ley de Moisés, los cerdos eran animales impuros. Alguien que me ayude, por favor, con Levítico 11:2, y luego de ahí se va a ir hasta el 7. No debían de comerlos ni usarlos para los sacrificios. ¿Alguien recuerda por qué razón Dios o cuál era la característica, por qué razón Dios no quería que el judío comiera puerco? Pero no solo era el puerco, el cerdo, el marranito, como le decimos nosotros, ¿verdad? Eran 4. Julián. Sí. ¿Por qué el papá premió al hijo chiquito y no al grande? Porque, bueno, en mi pensar, Correcto. yo premiaría al más grande porque él no hizo lo que hizo el chiquito, él se estaba esperando. Estás viendo la historia desde una posición, vamos a llamarlo, Julián, justa. No puedes premiar a una persona que hace algo indebido. Pero la realidad es que cuando una persona peca, algo que nunca podemos pasar por alto es que la misericordia de Dios va a estar ahí. Pero más adelante vamos a ver que la misericordia de Dios no significa evadir las consecuencias. A este hijo aparentemente se le premió, pero el padre no estaba viendo la rebeldía del hijo como una premiación. El padre estaba viendo ¿el qué? El arrepentimiento de su hijo para expresar misericordia. Pero ahorita lo vamos a ver, quédate con tu pregunta porque ahorita vamos a entrar en ello. Ahora, ¿quién recuerda esos 4 animales que eran impedidos, que eran prohibidos, hermanos? El cerdo, yo pienso que era impuro también, porque ya ves que sobre ellos, ¿se acuerda? Dice que echó unos demonios, Satanás les dijo. Muy bien. Sobre esos cerdos, de esta manera se fueron al abismo. Pues sí. Pero por eso tampoco el cerdo lo comen allá por aquellas áreas de... O sea que todavía usted, hasta ahora. o No, sea que no. usted me quiere decir, hermano Paz, que ni los demonios quieren a los cerdos, ¿verdad? Sí, porque Dios mío, tan buenas que saben las carnitas y los cueritos y todas esas cosas, ¿verdad? La chilindrín, así. Dice, no llames impuro, ya después de tiempo, a lo que había limpiado. Bien. Porque todavía comemos cerdo. Era algo metafórico con una aplicación cristiana. ¿Era por qué, hermano Daniel? Por la pezuña. Por la pezuña. ¿Era muy qué, dice la Biblia? Muy sucio. Era muy sucia, pero a ver, hermanos, ¿cuáles eran esos 4 animales? A ver, ¿quién los recuerda? A ver, el camello, el conejo, la liebre. Ah, pues sí, lo estoy leyendo. Sí, pues sí, ¿verdad? Lo estás leyendo, pues Ana. el Yo y el por un momento cerdo. pensé que te lo sabías de memoria, pero no importa. Vale la participación también. Ahí Dios les había establecido al pueblo de Israel que no podían alimentarse de este tipo de animales. Y mire cómo este joven, su humillación lo llevó a degradar su vida hasta desear las algarrobas. No debían de comerlos ni usarlos para los sacrificios. La rebeldía del joven lo llevó no solo a buscar trabajo para alimentar cerdos, sino inclusive a desear lo que los animales comían, que era el desperdicio precisamente del alimento. Hace tiempo me preguntó una persona, ¿por qué los cerdos no? Le dije, bueno, aparte porque dijo el hermano Daniel, hacía referencia a la pezuña. Le decía, hay ciertos animales que por su naturaleza comen lo que sea. Y entre ellos es el cerdo. El cerdo es capaz de comer carroña inclusive. Entonces, de alguna u otra manera, Dios puso prohibiciones que se consideran también
prohibiciones por la salud. Ahora, estamos hablando de otras condiciones, hermanos, en los tiempos bíblicos, ¿verdad? Hoy en día, hace tiempo veía un reportaje que a los cerditos hasta les dan comida selecta. Yo dije, hasta parece que comen mejor que uno los cerditos. Pero en fin, ¿verdad? Era una restricción y que todavía queda vigente. Eso no significa, lo dejo en claro, que si usted lo ve en la Biblia, los judíos no comían cerdito, yo como cristiano tampoco. No, esto es algo que Dios trató con su pueblo, que está para su pueblo, que usted lo haga de manera personal por salud es correcto, pero no lo podemos imponer como una causa bíblica, eso lo tengo que dejar en claro. Betty. Sí es cierto, lo primero es por salud, aparte de la carroña, porque ahora de la pandemia que vino el COVID-19 por los supuestamente murciélagos, también estaban prohibidos en la Biblia, ¿verdad? Pero yo veo también al hijo, porque ahí dice la rebeldía, y yo siento como que se quería independizar. Ok, entonces estamos hablando que el pecado nos intenta independizar. Hermanos, ¿sabían ustedes que nosotros somos dependientes de Dios? Totalmente dependientes de Dios. Al estar dependientes de Dios, estamos sujetos a Dios. Al estar sujetos a Dios, estamos, ¿qué más? Apegados a la voluntad de Dios. Cosa que el hijo no quería seguir, ¿verdad? Y luego dice por aquí, ¿qué hace el pecado? El pecado te aleja de los planes de Dios y de su comunión. Al pecar de manera deliberada, que esta es la parte que yo quiero hablar, hermano. El muchacho no pecó porque alguien dijera, alguien le lavó el coco, ¿verdad? El muchacho no pecó porque, no, pues que la curiosidad mató al gato. No sabía lo que hacía, lo que se le conoce como los pecados que no tenemos conciencia, conocimiento de ellos, como oraba el salmista David. La realidad es que analizando la manera en que este joven pecó deliberadamente. ¿Cómo podemos llegar a una conclusión que pecó deliberadamente acorde a la historia? Porque él sabía y conocía que tenía una herencia. Él sabía y reconocía que la podía reclamar. Él sabía y reconocía que una vez reclamada la herencia, podía hacer lo que él quería. ¿Por qué es tan importante que el Hijo de Dios sepa que la misericordia de Dios sobre los pecados deliberados, hermanos, así es como lo vamos a ver en este momento? Uno debe también de prestar atención y no de decir, bueno, Señor, es que peco, como decíamos la semana pasada, ¿verdad? A veces hay que pecar por necesidad, a veces hay que pecar porque hay que pecar. No, la realidad es que los pecados, a pesar de que en ocasiones parecen circunstanciales, parecen momentáneos, parecen instigados o parecen la causa de una reacción, todo pecado pasa por el filtro de la conciencia. Ninguno de ellos pasa por encima de, hermanos. ¿Qué le quiero decir con esto? Que tenemos el conocimiento correcto de lo que está bien y lo que no está bien delante de Dios. Hermano Paz, para continuar. Pastor, ahorita que decimos del pecado, cuando pecamos deliberadamente es que estamos sabiendo lo que estamos haciendo. Claro. En 3 ocasiones. La primera fue que por darle sorpresa a mi esposa, me fui un domingo, no fui a la iglesia, prefería traer unos siones que había yo mandado a hacer. Pues mire lo que me pasó. La primera vez, bien amarrado el sion, se me salió de la troca, pastor, en pleno freeway, ¡pum! Y de volada me vino la conciencia. No tenía que haber hecho esto. Bueno, fue la primera vez. La segunda vez hice lo mismo. Fíjese, 3 veces lo hice. Pero en la tercera vez el Señor ya fue más fuerte con mi persona, porque un domingo yo no debo de faltar a la iglesia, ni todos los días de servicio no debo. Solo debe haber una razón muy fuerte para hacerlo. Pero donde lo quiero llevar, que Dios no con todos es misericordioso, pero no con todos es igual. Le voy a decir por qué. Porque yo estoy trabajando, por decirlo así, y se me viene un mal pensamiento. En cuanto se me viene, un martillazo, y yo sé qué pasó. Entonces yo trato de llevar todos mis pensamientos a Dios, porque vienen los malos pensamientos. Estoy hablando porque pecar deliberadamente. Un domingo me fui igual, tenía que tapar a fuerza un techo, y tengo que hacerlo, y habían dicho que iba a llover ese domingo. Pero yo podía haber mandado a alguien que me lo hiciera, porque traía a unos muchachos que trabajaban conmigo. Sino que cuando estoy trabajando, eran apenas como es a las 10, porque los servicios de escuela dominical eran a las 10. Pues exactamente a las 10:10:30 me hablan de la casa, que a Berenice le pasó un carro encima, la hermana mayor, la otra muchacha, hermano, y ahí dejé el trabajo. Y me acordé, dije, no vuelvo a andar faltando los domingos, solamente que sea por enfermedad o X, que yo, ¿sí me entiende? Pero Dios no con todos es igual, porque a veces lo ponemos a pensar, ¿por qué con fulano Dios es así? Y conmigo es más. Entonces me dice mi esposa, es que Dios conoce tu corazón. ¿Por qué será que las reacciones de nuestra desobediencia son diferentes? Al final del día todas pasan por el filtro de los principios y los valores bíblicos. Y Dios
a todos nos la aplica, hermano, diría alguien por ahí, ¿verdad? Pero sí es cierto, porque el comentario que hace el hermano Paz tiene mucho que ver con lo que dice Julián. ¿Por qué será que algunos Dios nos habla rápidamente y exageradamente? Y hay otros que les pasa de largo. Y, Señor, mira cómo el diablo trabaja, Señor, miserable diablo, ¿verdad? Pero ahorita vamos a poder contestar. Julián. Bueno, yo quiero responder su pregunta. Yo creo que a veces nos trata Dios más duro que otros porque hay personas que no entienden, ¿cómo decirlo? ¿A la primera? Sí, o a la primera, o no entienden con, ay, me pasó esto, cosas chiquitas, no es nada grave. A veces uno se tiene que ir a lo grande para que entienda lo que lo quiere decir, ¿sabe cómo? No, pues sí lo sé. Yo quiero ser de los de a la primera y chiquito, ¿verdad? Sí, no, Julián. A ver, hermano Daniel, y luego continúo por acá, hermano Daniel. Justos pagan pecadores, hermano. Justos por pecadores. Pecadores, porque en el pueblo de Israel, a Israel le hablaba. En esta parábola no hay previo aviso de qué es lo que te puede pasar si desobedeces al Señor, ¿verdad? Pero este es un aviso para el cristiano, qué es lo que puede pasar. Ok. A Israel le hablaba por años. Cada vez que lo llevaba a la esclavitud, les hablaba por 30, 40 años, les estaba predicando diciendo vuelvan al Señor para que no pueda pasar lo que les va a pasar, y no hacían caso y se llevaban a todos, no nomás se llevaban al que era idólatra, se llevaban al que se cuidaba, se los llevaban a la esclavitud. Sí, ve el combo completo, Por dijo eso el alguien Señor por ahí, ¿verdad? es un misterio que por qué pagaban los que estaban bien con el Señor por los que estaban desobedeciendo. Bien, vámonos a la historia, ¿verdad? Vamos a regresar a la historia, que sus puntos de vista son acertados acorde a la historia. Hermanos, Julián, dice la Biblia que Dios al que ama corrige. La versión latina dice que castiga, ¿verdad? Y luego el castigo lo vemos así como que le duela y que le marque. Pero la realidad es que la Biblia enseña en su lenguaje original al que Dios ama corrige. Y una corrección no es para herir ni para lastimar. Una corrección tiene que ver con sanar, exhortar, arreglar. Solo que nosotros lo vemos de otra manera. Al tú decirme, como mencionabas ahorita en relación a esta historia, ¿por qué no es justo? Bueno, es que te vuelvo a llevar al proverbio, a lo que dice Hebreos, al que ama. Una vez me dijo una persona esto: ¿por qué Dios, si sabe todo lo malo que está haciendo, por qué no le pasa nada? En serio, hermanos, no, obviamente ese es el pecado, pero no el pecador, ¿verdad? Ni del pecado se lo voy a mencionar tampoco. ¿Por qué? Pero me lo decía así como que quería que yo le diera una respuesta satisfactoria. Y mi respuesta fue la siguiente, le contesté con otra pregunta. Le dije, ¿no será porque ya no es hijo de Dios? Porque cuando eres hijo de Dios eres corregido. Pero cuando no eres hijo de Dios o te apartas, ya no puedes ser corregido. Ya tu concupiscencia, tu pecado es lo que va a hacerte reaccionar. Y a veces pareciera impresionante, pero así sucede. Este joven, si usted piensa que fue un desenlace bonito, todavía nos falta cosas que no se mencionan, pero que van a salir a relucir, porque todo pecado deliberado tiene consecuencias. Dice aquí, al pecar de manera deliberada tiene un gran impacto para nuestra vida. Alguien que me ayude con Hebreos 10:26. El pecado de este joven estuvo a punto de llevarlo a su propia muerte. ¿Sabía usted que hay pecados que sí nos llevan directa y rápidamente a la muerte y hay otros pecados que no, hermanos? Qué interesante, ¿verdad? Yo le digo, o sea, unos dirán a decir, pastor, licencia, ¿verdad? Para alcanzar a pecar con algunos de estos 3, 4 al cabo no me va a pasar nada. Ahorita los vamos a determinar. ¿Quién tiene Hebreos 10:26? Eric. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Lo que prácticamente el autor a los Hebreos le quería enseñar a los mismos judíos es que el Hijo de Dios, cuando va a pecar deliberadamente, en su corazón, en su interior, hermanos, por así decirlo, ya se cauterizó. Ya es una actitud de decir, no me importa. Si me pasa algo, no me pasa algo, me da igual. Pero
cuando uno lee más adelante esa historia de ese capítulo, en realidad sí nos lleva a que el pecar deliberadamente es como pisotear la sangre de Jesucristo. Dando a entender, el autor decía, una manera de humillar la relación que yo llevo con Dios, una manera de degradar. Lo que pareciera ser que el pecado, mientras a nosotros nos asedia por pecar voluntaria o deliberadamente, mi pecado termina degradando mi comunión con Dios. Entonces seguimos leyendo y dice aquí, el pecado de este joven estuvo a punto de llevarlo a muerte o a su propia muerte. Primera de Juan 5, 16 y 17, por favor. Muy bien. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Toda injusticia es pecado, pero hay pecados que no son de muerte, haciendo referencia a ello. Dice, a pesar de haber reaccionado, ya lo había perdido todo. El pecar en privado, preste atención, público, en el pensamiento, de manera premeditada, de manera circunstancial, de manera provocativa, será el mismo camino que nos dejará dolor y tristeza. ¿Saben, hermanos? Cuando nosotros pecamos deliberadamente, en realidad, nosotros generalmente sopesamos el impacto. Sí lo sopesamos, hermanos. No creo que seamos, perdón mi comentario, tan ingenuos como para no identificar lo que estamos haciendo. Sí lo sabemos. El muchacho sabía el impacto que podía producir sobre su vida desde el momento que él quiso la herencia. En realidad él ya estaba deshonrando a Dios. Y a partir de ahí, su pecado ya estaba iniciando a base de los 10 mandamientos. Pero aquí dice en la parte de abajo, leo la palabra, Betty, aquí dice en la parte de abajo que el pecar de manera privada. ¿Cuál es el pecado de manera privada? Secreto, ¿verdad? Pero deliberado. O sea, como una vez conté, ¿verdad? De aquel jovencito, aquella historia que dice que el niño estaba en la iglesia, hermanos. Ahí estaba en la iglesia, estaba bien contento. Y al estar ahí en la iglesia, pues va a su casa y llegan unos hermanos y el niño estaba bien contento. Y luego regresa a la iglesia el niño y el niño bien contento. Y luego le dice un hermano, mi hijo, ¿por qué estás bien contento? Dice, a mí siempre me gusta venir mucho a la iglesia. Dice, ¿y por qué, hijo? Dice, es que cuando estamos en la iglesia mi papá es uno y cuando llegamos a la casa mi papá es otro. Sí me entendió el punto, ¿verdad? Pecar en privado de manera deliberada, tener una doble ética, identidad, personalidad, tarde que temprano te vas a humillar tú mismo. Y luego después aquí dice, ¿verdad? En público, eso ni se discute, ¿verdad? Es como alguien dijo, así soy yo. Y luego después dice en el pensamiento. Generalmente los pecados se procesan o germinan o crecen en el pensamiento. Yo creo que una de las cosas que debemos de cuidar mucho al momento de pecar deliberadamente es, como decía el hermano Paz, que se movió poquito. Decía él una técnica muy propia, ¿verdad, hermanos? Que yo no creo poder tomar esa técnica, pero es de él. Dice que cuando se le cruza un pensamiento, ¿qué hace? Un martillazo, ¿verdad? Ya no tuviera mano, dice Betty. Cuando se le venían los malos pensamientos, ¿verdad? No. Bueno, pues hermanos, el fin es el mismo, de todo modo se da en el dedo, ¿verdad? ¿Para qué nos vamos tan lejos? Betty, tenía un comentario y continuó con lo mío. Sí, injusto. Yo le quiero decir a Julián que hay una edad, porque yo la viví, que era obstinada, y aunque mi papá me decía lo bueno y lo malo, allí iba, no entendía, y eso es lo malo de una persona joven, porque me imagino que le enseñaron su papá, ¿verdad? Las reglas, le enseñó. A pesar de que es una historia. Sí, aparte que era que hizo el límite de llevarle la contraria al papá, que ese era el pecado, ¿verdad? Más grande. Y sí, la juventud o uno como cristiano que apenas empieza llega a caer en eso. Se quiere salir a buscar otros frutos donde sí los hay, ¿verdad? Donde sí los hay. Y yo creo que
lo que este muchacho prácticamente a través de esta historia nos puede llevar a la manera de enseñanza, hermanos, es que aunque posiblemente, Julián, parece injusto, al momento vamos a llegar a esa conclusión, no lo fue, y ahorita lo vamos a ver más adelante, dice, provocativo también, circunstancial, ¿verdad? Provocativo. Circunstancial es que, bueno, pues ya está la oportunidad, ¿verdad? Hay que pecar deliberadamente. No, muchachos. Miren, muchachos, si ustedes piensan que los años que nosotros hemos vivido, sus años, no. Hay muchas cosas que se aprenden y que nunca se olvidan. Cuando yo conversaba con los jóvenes, cuando era líder de jóvenes, de repente llegaban jóvenes y me decían, ¿sabes qué, Saúl? Dice, no sé si pequé. Le digo, caray, ¿cómo está eso? Dice, pues es que en la escuela, tú sabes, uno está guapo y las mujeres lo buscan. Así me decían, no, en serio. Dice, y pues una muchacha, dice, ya, le tuve que hacer el favor. ¿Cuál favor? Le digo. Dice, pues es que pues tuve que darle sus besos ahí, sus besuqueadas. ¿Y qué más? No, pues ya ahí, pues ya le dije que ya estuvo, que ya nomás era para el antojo. Órale, ya, vais. Escúchenme bien, muchachos. Presten atención. Un día me preguntó a alguien, ¿besar a una persona que no es mi novia es pecado? Me preguntó. Porque las preguntas relativas de la juventud de ahora son muy extrañas, muy ingenuas. Y yo le dije, besar a una persona es un signo, es un símbolo de amor, de aprecio entre dos personas hacia el sexo opuesto. Pero andar compartiendo tu saliva como si fuera ¿qué? Le dije, estás produciendo en tu interior un daño espiritual, porque tú no estás para hacer eso. Muchachos, cuando vayan a las escuelas, cuando estén en sus trabajos, cuando estén en lugares, no cometan esos errores. Esos son los pecados circunstanciales. Lo quise llevar solamente a manera de ejemplo a los muchachos, ¿verdad? No hagan esas cosas, muchachos. No les hace bien. Guárdense para Dios. Es lo mejor que pueden hacer. Pero nadie me ve, nadie me vio. ¿Quién te dijo? Allá arriba hay un Dios. Arriba hay un Dios que lo ve todo. En mis años, algo que yo lograba detectar mucho, y aunque va a salir en el video, ¿verdad? No lo puedo negar, y no es un secreto, ni crítica, no. Pero yo recuerdo que había ciertos músicos de ciertas iglesias muy voladitos, y pues ya saben, entre jóvenes, ¿verdad? Se escuchaba, yo salí con él, sí, y para nosotros, en el lenguaje mexicano, salir con una persona no es como salir, ¿verdad que no, hermanos? Para nosotros salir es qué manita sudada, es darle sus 2, 3 besotes, así como que se está muriendo y de oxígeno ahí, procedimiento, CPR, ¿verdad? Y sacarle el diablo por la boca para que después escupirlo. Y no hagan eso, muchachos, cuídense para Dios. Esos son los pecados circunstanciales. Posteriormente los provocativos. Si ya saben, ¿verdad? ¿Cómo soy yo? ¿Para qué me provocan? Esos son los pecados deliberados provocativos. Y dice, todos al final del día te van a llevar por un camino de dolor y de tristeza. Y sí es cierto, porque lo vamos a ver más adelante. Pero también dice aquí que el muchacho mostró ese arrepentimiento en un cambio completo de dirección en la que va acompañado de una confesión por haber pecado, cambio de mente y de actitud, perdón de pecados que no son vueltos a condenar por Dios. Miren, el arrepentimiento yo he visto que en la actualidad se maneja muy diferente a como se manejaba antes. Hoy en día, cuando los hijos insultan, ofenden, agravan o hacen algo indebido que deshonra a sus padres, es muy común que el muchacho se vaya a su cuarto y se haga el indigno y allá se quede 1 hora, porque ya no aguantan mucho, ¿verdad? 1 hora y luego salen como si nada. Y luego, mamá, mi hijo, ¿quieres comer, mi hijo? Y luego, pues bueno. Parece que se limaron las perezas. ¿Verdad que sí, hermanos adultos? Escúchenme bien, papás. Es necesario enseñar a nuestros hijos a arrepentirse de los pecados que cometen. Es necesario enseñarlos. Tenemos que enseñarlos a decir, pida perdón. No es porque quiera yo sentirme superior a ti, pero pida perdón, mi hijo.
Porque si usted lo hace, usted está aprendiendo principios que le van a acompañar en su relación con Dios. Muchas de las veces en la vida cristiana llevamos una vida tan ocupada, tan deliberada, que llegamos a la iglesia y simplemente queremos adorar a Dios y que Dios nos bendiga. Tenemos que pasar por el proceso del pedir perdón delante de Dios, de buscar el arrepentimiento. Porque la palabra arrepentimiento, a pesar de que aquí la adhiero a entregarle la vida a Cristo y que Dios jamás se acuerda de nuestros pecados, es importante que el arrepentimiento, para que tenga efecto, yo tengo que cambiar mi mentalidad. Mi mentalidad no cambia, hermano mío, por un sentimiento de culpabilidad. Mi mentalidad cambia por la decisión de no volverlo a hacer aquí y practicarlo con mi vida diaria. Por eso aquí dice la palabra remordimiento. Es solo un pesar por el hecho cometido, acompañado de una emoción que produce sentimiento, mas no arrepentimiento. De hecho, entre más nos arrepentimos, usted sabía que nosotros deberíamos de subir a la medida del varón perfecto. Pero qué interesante, ¿verdad? Que a veces esa curva no se logra ver, esa probabilidad no se logra ver, sino todo lo contrario, parece que vamos hacia abajo. Y dice aquí el arrepentimiento y sus consecuencias. Julián, lo que me preguntabas, debemos estar conscientes que aún arrepentirnos tiene consecuencias. Mire, la misericordia de Dios al pecar es el mayor beneficio que tenemos, que su misericordia está ahí, pero las consecuencias en el muchacho sí se quedaron. ¿Cuáles fue? En el caso de este joven fue abrazado por su padre y perdonado, pero seguramente la fama de su pecado quedó en la memoria de quienes le conocen. Yo creo que el pensar que no pasa nada o que es injusto no es del todo así. Cuando nosotros pecamos se produce una fama, hermanos. Cuando nosotros faltamos se produce una fama. Cuando nosotros ofendemos se produce una fama, y me refiero a Dios y al prójimo. Debemos aceptar las consecuencias de nuestros actos, dice aquí, pero a la vez con madurez continuar nuestro camino en Dios sin ser influenciados por el pasado de quienes nos rodean. ¿Cuántas veces este muchacho, si fuera esta historia realidad, pero humanamente hablando la podemos cristalizar, este muchacho no fue apuntado, ¿verdad? Mira, ahí va el que se llevó la herencia. Y mira, va como si nada. Y bien contento. Ahora, yo no digo que hay que verlo de esa manera. Pero yo creo que la fama que se adquiere de nuestra desobediencia, de nuestros pecados, tiene tanto peso y tiene tanto golpe que lo único que nos puede hacer levantarnos es la madurez, hermanos. Es lo único. Yo me he fijado que muchos cristianos, cuando cometen un pecado, ya sea en su matrimonio, en la iglesia, en el trabajo, en la familia, yo me he fijado que se toma o se adopta una actitud de autorrechazo. Se toma una actitud de estar a la ofensiva sobre todos. ¿Sí lo ha visto usted o solo yo lo he detectado, hermanos? A ver, Berta, ¿por qué sucederá eso, Berta? No me vas a decir, no, yo no he pecado, pastor. ¿Verdad? No. Lo tienes que haber sentido alguna vez en tu caminar con Dios. ¿No? ¿No se te ocurre nada? ¿No? ¿Alguien más que quiere oír a la hermana Berta? ¿Por qué será? ¿Por qué será que se produce ese sentimiento de autorrechazo? ¿De las demás personas o de uno mismo? ¿De uno mismo? Porque sabe que la ha regado uno, pastor. El autorrechazo dice, pues es que le hice algo mal y yo creo pues, que me siento mal por aquello que hice. Entonces sí hay consecuencias, Julián. Y hay muy altas, hijo. De hecho, el pecar y recibir el perdón de Dios es una alegría y un gozo, porque ahorita lo vamos a ver en la Biblia. Pero también el pecar, Julián, y esperar que Dios haga más de lo que nosotros podemos pensar, es como querer hacer algo que ni siquiera Dios hace. Y por lo tanto no nos corresponde a nosotros evaluarlo. Pero lo que sí nos corresponde es detectar lo que sucede cuando nosotros nos arrepentimos, que hay consecuencias. Y dice de la siguiente manera: el arrepentimiento es un asunto de valentía y de humildad. Hay que vencer la vergüenza, hermanos. Si usted o yo hemos pecado en alguna área, se tiene que confrontar y se tiene que vencer la vergüenza. Hay unos que son bien cínicos, ¿verdad? Pues otra más ahí, hombre, apúntemela al hielo. Pero en realidad, cuando hay un verdadero arrepentimiento, vamos a pasar por buscar la manera de vencer la vergüenza. Después dice aquí,
romper el temor de las consecuencias. Van a venir consecuencias, sí, pero tengo que romper ese temor. Porque si no lo rompo, mi arrepentimiento se puede ir hacia atrás o simplemente fue emocional. Posteriormente dice volver a esforzarnos. ¿Tú crees que el hijo se tuvo que volver a esforzar, Julián? ¿Tuvo que hacer méritos? ¿Tuvo que haber pasado por un proceso de aceptación nuevamente de parte de la gente que le rodeaba, incluyendo su padre? ¿Tuvo que? Y es muy natural. Después dice aquí, es más, inclusive hasta nuestra relación con Dios. Cuando en nuestra relación con Dios nosotros pecamos, tenemos que pasar por un proceso en donde nos tenemos que esforzar más en la vida cristiana, hermanos. Hermana Carrera. Yo pienso que aún él mismo, para poder aceptarse a sí mismo, tuvo que batallar. Es y un luego, proceso. segundo, tuvo que, aún para poder quedar bien y hacer las mismas cosas quizás que tenía que hacer ahora y mejor, también tuvo que batallar. Pero es parte del crecimiento, Sí. es parte de la madurez, es parte del arrepentimiento y tenemos que avanzar. Miren, ¿saben qué es lo que se exalta también en esta historia del hijo pródigo? Que muchos ya no vuelven. Muchos se atoran en esto, hermanos. Ya no vuelven. Y cualquier persona que nosotros conversemos o que nos esté escuchando y que se dé cuenta que se ha alejado de Dios, de la casa de Dios, y detecta todo lo que le pasa a una persona, es que en realidad sí es un gran desafío arrepentirse y volver a retomar las riendas de la comunión con Dios. Sin embargo, eso no es una excusa para decir que no se puede. Berta, perdón. Pastor, pero en veces la gente que no vuelve, por decir ya, a los caminos de Dios, es por lo mismo, porque no quieren cumplir con esa lista, no quieren pedir perdón, no quieren como reconocer su pecado. Entonces por eso no vuelven. Pero también a veces eso me hace pensar que si no vuelves es porque sinceramente No estás arrepentido. no estás arrepentido, pero también quizás no quieres una relación con Dios. Eso es un buen punto, hermanos, porque el que quiere una relación con Dios, allá nuestro hermano Paz y nuestra hermana Ana, el que quiere una relación con Dios sabe que va a tener que redoblar esfuerzos. Amén, hermano. De hecho, en esta parábola, el joven la consecuencia de él, de su pecado que cometió contra su papá porque lo mató antes de tiempo, como ya hemos dicho, era desear comer de la cochinada, o sea, de la comida sucia, era una. Y yo antes me preguntaba, o sea, yo voy a hablar de mí, decía, ¿por qué David? O sea, porque David pedía perdón, pero decía, ¿por qué David es conforme al corazón de Dios y hacía esto? O sea, yo me preguntaba. Pero la connotación que yo aprendí de él, hermano, es que David sabía que la regaba y se arrepentía de todo su corazón y pedía perdón a Dios por aquello. La consecuencia de él, hasta su hijo y todo esto pasó, de consecuencia de los pecados que él había cometido, pero él pedía perdón, y dice la palabra, y era conforme al corazón de Dios. Y todavía, hermano Paz, la consecuencia que recibió David, el Amén. haber pecado de manera oculta, llegó el profeta y le dijo, Ajá, que de las ovejitas que le hizo la tus plata. hijas Amén, van amén. a ser exhibidas y van a ser... Amén. Y lo bueno de todo, pastor, es que yo pienso que todos pecamos, porque el que dice que no peca ahí se hace mentiroso a Dios y Dios no es mentiroso. Pero la consecuencia es que nosotros, yo sé que pequé, pedir perdón a Dios, pedirle perdón de todo mi corazón, yo sé que voy a tener consecuencias de aquello, y cuando me venga, recibir la disciplina del cielo o la corrección de Dios, porque sabemos que nosotros la regamos y muchas veces no queremos hacer como decía el hermano Alberto, que yo ya pequé y ya me quedo ya tirado porque no queremos tener una responsabilidad o pedir perdón a Dios de corazón. Es difícil, pero no imposible. Y este es como un análisis, ¿verdad? De lo que se tiene que pasar para volver el corazón a Dios. ¿Alguien más levantó la mano? Continuó. Nuestra hermana Ana. Pero muchas veces pienso yo que la gente no es de que no llegue o no se arrepienta y vuelva a los caminos del Señor. A veces la misma persona no se perdona a sí misma. No se perdona a sí sabiendo mismo. que ya Dios ya le perdonó, pero piensa que su pecado es tan sucio que no se perdona a ella misma. Lo interesante de esto, Ana, es que el perdón siempre se relaciona con un juicio. Y lo interesante es que nosotros, la Biblia no nos llama a ser jueces, nos llama a aplicar misericordia, nos llama a corregir, a guiar, a apacentar, a mostrar misericordia, pero no nos llama a condenar a las personas. Es más, la Biblia dice en Proverbios que el impío corre sin que nadie lo persiga. O sea, en otras palabras, ellos solo se persiguen. Betty. El último punto es muy importante porque él aprendió a madurar. ¿En dónde maduró Betty? En ir a regresar y reconocer. En el fracaso, mire Betty. ¿Verdad?
maduró en el fracaso. Yo creo que es una muy buena parte, un muy buen lugar para madurar y se reconoce nuestra falta y hacer a un lado el orgullo. Siempre el orgullo va a jugar esa parte importante, ¿verdad, hermanos? Que nos impide. Pero dice aquí, ¿cómo lidiar con el pasado de nuestros pecados? Esta es una buena lista si usted la quiere ahí reconsiderar. Dice, 1, recuerda que Dios te ha perdonado. Y dice precisamente Salmo 31, 1 y 2. 2, el ser perdonado nos da gozo y alegría. Acompáñeme por favor alguien a ese salmo. ¿Cómo yo sé que Dios me perdonó? ¿Cómo yo sé que puedo y debo de regresar a mi comunión con Dios? ¿Cómo yo sé que Dios está ahí para mí una vez más? ¿Cómo se sabe? Porque hay una paz dentro del corazón de uno. Sabe que fue perdonado por el Señor y uno se siente bien, no se siente incómodo. Hermanos, vamos a ser realistas. Miren, cuando una persona peca, no puede ocultarse la incomodidad espiritual que hay adentro. Es más, de hecho, dicen que hay ciertas leyes en la psicología para poder detectar cuando una persona está mintiendo. ¿Sí las recuerdas, Berta? No. Dicen cuando una persona está mintiendo, empieza a hablar contigo y luego desvía la mirada. Así como que, sí, pues es que yo. 2, les cambia el tono. ¿Yo? Los oídos se les ponen rojos, dice el hermano Paz. ¿Cómo, hermano? Los delata la... Ahora, sí, en realidad, ahora hay ciertas cosas que nos delatan, ¿verdad? Pero lo interesante aquí es que si lo llevamos al marco de la vida espiritual, hermanos, cuando nosotros pecamos, hermanos, y empezamos a sentir como, mire, yo he sabido conversar con hermanos que dicen, no, es que cuando la otra vez que iba a pecar, hermano, dice, hasta la lengua se me secó. Yo no sé si le ha pasado, ¿verdad? No, hay otros que agarran hasta más saliva, ¿verdad? Para más valor. Yo no sé. Pero dice, hasta la lengua se me secaba. Y le dije, no, pues es que pecar no es cualquier cosa. Le dije, pecar es algo serio. Berta. Pastor, pero... Ya me hicieron curita por aquí, ¿verdad? Bien. Pero eso es porque cuando el Espíritu Santo de verdad está en ti, te redarguye. Ok, ese es un muy buen punto. Cuando el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, sí nos redarguye, sí está esa incomodidad, como lo llamaba yo, ese rechazo, ¿verdad? De tener la cautela. Pero, ¿qué de esas personas que dicen, es que yo ya le pedí a Dios perdón con todo mi corazón, pero aún así no me siento perdonado? Somos muy duros. Es uno mismo. El diablo influye, pero tenemos que recordar estos pasajes bíblicos. Salmos 31 del 1 y 2, ¿quién lo tiene por ahí? Eric. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Fíjese, porque realmente sí se crea una confusión natural, pero no bíblica. Natural, porque es una tendencia de acuerdo a la personalidad y al carácter de cada quien de sentirnos perdonados y no sentirnos perdonados. Y ahí el salmista es como si estuviera hablándose a sí mismo y hablaba a Dios mismo. Y luego después dice aquí, ¿verdad? El ser perdonado nos da gozo y alegría. Isaías 51:1, por favor. Ya ni porque está en la Biblia en el teléfono, hermanos, qué bárbaros. En otras palabras, les estaba recordando el profeta que ya Dios los había perdonado y no se puede apagar ni alegría ni ese gozo. Dice, debemos de dejar de pensar en el pasado. ¿Por qué será que pensamos mucho en el pasado cuando pecamos? Yo lo dije la semana pasada. Porque Satanás le quiere traer a uno a memoria lo que hiciste, te quiere contar. Pero ya la palabra de Dios dice que Dios tomó tus pecados y los lanzó a lo más profundo de la mar y que nunca más se acuerda de ellos. El enemigo es que te quiere venir a recordar eso. Yo pienso que es importante, no que sea bueno hacerlo, pero sí recordar esto que hicimos antes y dónde Dios nos tiene ahora.
No para, ay, es que yo fui así, me pasó esto, pero Dios ya me perdonó, pero sí recordarme de dónde Dios me sacó, para traerlo a memoria, no para estar ahí uno pensando. Sí, Aquello, sino que no para alimentar, ¿verdad? No para alimentarlo, sino para saber que qué bonito fue Dios, de dónde me sacó y dónde me tiene ahora. Porque yo le decía a una persona, yo no soy soberbio ni orgulloso, pero sí siento orgullo de ser un hijo de Dios, porque soy un hijo de Dios, yo no soy un hijo de cualquiera. Es el orgullo apropiado y bíblico. Porque soy hijo de Dios del cielo, amén. Y eso es correcto, hermanos. Hermanos, debemos de dejar de pensar en el pasado. Muchas personas no dejan su pasado y por ende no vienen en un arrepentimiento delante de Dios o en una completa restauración delante de Dios. Dice, mira hacia adelante a donde Dios te envía. Y posteriormente dice, recordando que acorta la visión. Fíjese que ese pasaje bíblico de la carta del apóstol Pedro, la segunda carta, es un pasaje muy interesante porque sí es cierto, cuando una persona batalla para poder lidiar con sus pecados del pasado, se le acorta la visión, hermanos. ¿Qué es visión? Pues ver, hermanos, pues ver. Viene del verbo ver, de mirar hacia allá. Pero cuando ya lo aplicamos a la perspectiva bíblica, planes, metas. Yo veo en visión que quiero lograr hacia ello, hacia donde quiero llegar o a donde quiero alcanzar a ver. Y miren, cuando una persona no puede lidiar con los pecados de su pasado, hermanos, difícilmente puede tener visión de parte de Dios. ¿Quién lo lee, por favor? 2 de Pedro 1, 8 y 9. Eric. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. En otras palabras, ha olvidado lo que Dios puede hacer en su vida. Y dice aquí, este es mi hijo amado, o este es mi hijo que se había perdido. La palabra perdido se emplea en el sentido de estar perdido para Dios como ovejas descarriadas. Una vida separada de Dios es muerte espiritual y volverse a Dios da verdadera vida. Hermanos, el pecado lo hemos clasificado y debido a que lo hemos clasificado, mire, me faltó la N ahí, ¿verdad? Y debido a que lo hemos clasificado, no nos damos cuenta del daño que produce sobre nosotros, los daños colaterales que deja. Este hijo pródigo, algo posiblemente para algunos que pudiera ser normal, relativo. ¿Quién no le va a pedir a su jefe la herencia? Cualquiera. Es más, de repente me dice, todos van a voltear a ver a Abby, ¿verdad? Dice que no. De repente me llegó a decir uno de mis hijos, no a Abby, hermano, usted no piense. De repente me dice, cuando te mueras me lo dejas. Estás matando. Obviamente me lo hice jugando, ¿verdad, hermanos? Dice, me lo dejas cuando te mueras. Y cuando me muera voy a dejar instrucciones específicas y voy a hacerle como las películas. Voy a dejar una nota y luego vas a ir a una dirección y luego vas a levantar el tapete y luego ahí te vas a encontrar una llave y luego esa llave, no se crea, hermano. Pero lo que lo quiero llevar es a esto, que cualquier pecado que lo veamos desde una perspectiva relativa, en realidad sí está desorientando la comunión del Hijo de Dios. Este muchacho tuvo la oportunidad de arrepentirse, afortunadamente lo hizo, afortunadamente aguantó vara, afortunadamente se perdonó a él mismo, afortunadamente comprendió el daño que estaba produciendo. Pero la pregunta para nosotros que traería mucho interés es ¿verdad? Cuando nosotros pecamos, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Cómo reaccionamos? ¿Era justo? ¿Era permitido? ¿Era circunstancial? ¿Era privado? ¿Era favorecido? En realidad no existen pecados de esa magnitud ni de esa clasificación delante de Dios. Todo pecado delante de Dios va a terminar tarde que temprano humillándonos. Así de simple, hermanos. Entonces póngase de pie en esta mañana. Yo deseo con todo mi corazón que a través de esta parábola consideremos que la misericordia de Dios va a estar ahí, la consecuencia de nuestras acciones van a estar ahí, pero no hay nada como tener la actitud de decir, Señor, voy hacia la medida del varón perfecto.